Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Pues hoy domingo 12 de noviembre del 2023 vamos a hacer un discernimiento continuando con lo que se ha venido haciendo los días domingos. En este caso pues tenemos el discernimiento de la parábola del sembrador a la luz del conocimiento gnóstico, ¿no? Quien les habla, Fanny Aguirre de Calderón, pues desde Machala, Ecuador. Les damos la cordial bienvenida y bueno, pues vamos a empezar este discernimiento de la parábola del sembrador. Primeramente, pues vamos a hablar un poquito de cuál es el propósito de las parábolas realmente y por qué nuestro Señor Jesús el Cristo siempre enseñaba en parábolas. Entendiendo, analizando un poquito lo que es una parábola, pues vemos que es una historia terrenal con un significado, digamos así, celestial. Lo cierto es que, o sea, el Divino Maestro usaba las parábolas cuando quería ilustrar verdades muy profundas y divinas como un medio para que puedan ser fácilmente recordadas. Estas parábolas eran una forma común de enseñanza, pues en el judaísmo, pues en un principio el Maestro Jesús utilizaba muchas analogías gráficas, como por ejemplo hablaba de la sal, del pan, las ovejas, haciendo referencia, haciendo énfasis en algo que él quería dar en sus enseñanzas, ¿no? Pero llegó un momento de su ministerio, pues que comenzó a enseñar exclusivamente con parábolas. Entonces, pues lo que se buscaba es que partiendo de algo, de un significado común y corriente que pueda llegar a todo tipo de personas, a todo entendimiento, digamos así, a la vez nos proporcione pues algo superior, un medio, una clave que nos llegue a pensar por sí mismo, o sea, a llegar a una reflexión, invitando pues a elevar ese nivel natural de entendimiento a unos grados mayores o superiores. O sea, vendría a ser como un puente entre dos niveles, entre lo común y corriente o lo inferior a uno superior. Como decir un enlace, pues dentro de lo que es lo literal a lo que es ya un plano más psicológico y más profundo. Entonces, pues es diferente captar, como decía, una cosa a lo literal, como están las Sagradas Escrituras, y otra es, como decía alguien, penetrar en el misterio de la letra, o sea, estudiarlo y analizarlo psicológicamente, desde otro punto de vista, ¿no? Un poco más profundo. Pero volviendo pues al punto de por qué Jesús enseñaba en parábolas, sus discípulos mismos, o sea, le preguntaron, ¿no? ¿Por qué? Perdón, la gata que entra y abre la puerta, disculpen. Entonces, ¿por qué los discípulos dicen, por qué a ellos les hablas en parábolas? O sea, a la gente, al común. Y él les dijo, porque a vosotros os es dado o se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso dice, les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden, dice. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, pues que dice, ¿no? Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Miren ahí una clave que nos da, ¿no? Entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos le dice vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto lo leemos pues en Mateo 13, en el versículo del 10 al 17. Vemos aquí pues que en esta parábola
el Maestro Jesús explica pues los diferentes tipos de personas que reciben el mensaje del reino de Dios, comparando al corazón humano como un terreno, pues, y la importancia de tener un corazón preparado para recibir la palabra de Dios, que viene a ser esa semilla que se siembra, ¿no? En el corazón de las personas. Avanzando un poquito, vemos pues que esta parábola se registra en los tres evangelios, ¿no? En el de Mateo, está en Mateo 13, 1 al 23, Marcos 4, del 1 al 20, y Lucas 8, 14, del 4 al 15. Tomando pues como referencia en este caso el Mateo de Lucas, podemos leer lo que el maestro dice, ¿no? Y a la vez él también hace su interpretación a los discípulos. Entonces dice pues que en esta parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, pues, y nació y llevó fruto al 100 por 1, dice en este caso Lucas. En Mateo habla de al 60 y al 30 también. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y miren que ahí también nos da una, una clave porque él hace énfasis en ese aspecto de que dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, hablaremos más adelantito un poquito de eso. En esta parábola, pues Jesús nos habla del sembrador que salió a sembrar, dice, en distintos terrenos se ve. O sea que la semilla es la misma semilla que se esparce, pero cae en distintos terrenos. O sea, lo que varía es el terreno, porque la semilla es la misma. Entonces, pues nos dice que los que cayeron en buen terreno dieron buen fruto. O sea, obtuvo, ¿no es cierto? Pero los demás que encontraron terrenos difíciles, eh, entonces encontraron impedimentos para que esas semillas crezcan y den su fruto. La semilla, también nos dicen las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Y en este caso, pues, el sembrador es el que siembra la palabra. Eso está en Marcos 4:14. Si nosotros vemos, el Cristo nos dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Es decir, que esa semilla viene de Dios. Y viene y se hace hecha hombre a través del Cristo que trae el mensaje. Y el fruto, o sea, se siembra en el corazón de las personas y el fruto que debe dar en los corazones, pues depende de los impedimentos que encuentre en cada uno de nosotros para que esa palabra sea recibida correctamente y más que todo sea hecha carne, o sea, sea vivida. Cuando se habla de la palabra, hablamos del verbo creador, del verbo de Dios. En las Sagradas Escrituras, recordando ahora, nos habla al inicio en Génesis que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, todo lo que fue hecho es a través del verbo, o sea, ese verbo creador, esa palabra, ¿no es cierto? Y aquí en esta parábola del sembrador se hace referencia a una semilla que no es como nosotros podemos pensar que uno en la tierra va y labra, pero son cosas sencillas para darnos una gran enseñanza, ¿no? De que esa semilla que es su palabra, a través del verbo creador de su Hijo el Cristo, viene a nosotros, llega a nuestro corazón, pero encuentra pues distintos terrenos, ¿no? Dependiendo de la calidad de ser humano, de calidad de corazón, de lo que hay en el corazón de cada uno y de su entendimiento, digamos así, de la comprensión que tenga y de los anhelos de su corazón, como siempre se habla. Entonces, también el apóstol Pablo nos dice que el crecimiento de esa palabra le corresponde es a Dios, como hijos de Dios que somos.
Entonces dice a Pablo, yo sembré, o sea, nuestra misión, ya sembramos, o nos sembraron a nosotros esa palabra cuando la escuchamos y cuando la hacemos germinar, o sea, cuando la vivimos, entonces la transmitimos a otros. Entonces de sembrados nos convertimos en sembradores. Entonces Pablo, al haber recibido de nuestro Señor Jesús el Cristo y todos los discípulos esa semilla, esa palabra, también se convierten en sembradores. Entonces dice, yo sembré, Apolo regó, o sea, se difunde el conocimiento, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, miren, esto es importante entender, porque a veces uno no solo quiere, digamos, cuando uno entiende algo, tiene ese anhelo, esa necesidad de compartirlo y transmitirlo, a veces lo más cercano, la familia, los amigos, qué sé yo, pero no todos responden o entienden o lo reciben como a lo mejor lo recibió uno, porque depende de la dureza o de cómo esté su corazón y su entendimiento. Entonces hay quienes no les importa o no le dan, no les llega, como nos llegó de pronto a nosotros. Y a veces eso nos entristece cuando se trata de la familia o alguien cercano, porque uno quisiera que también entendieran y recibieran. Yo sé que muchos entienden esto porque nos ha pasado cuando uno ha llegado a la gnosis y quiere entregar esta enseñanza con gran anhelo porque ve lo que uno recibe, pero los demás no lo entienden así y los entristece a veces. Y dice, de eso no depende de nosotros. Nosotros tenemos es que vivir esa enseñanza para poderla enseñar y entregar con testimonio. Pero ya el crecimiento en sí ya le corresponde es a Dios. Le corresponde a los valores que cada uno tiene en sí mismo, a los anhelos de su corazón. Entonces, avanzando, Jesús, al explicar esta parábola, pues dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, ¿no? Porque él hace su explicación. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces ahí dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Este fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, aquí estamos, perdón que no había puesto la diapositiva. Ya, dice, y el que fue sembrado en pedregales, cuando hace referencia a que cayó sobre la roca, ¿no es cierto? Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice, qué alegría, ¿no es cierto? Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, esa alegría que le da, esa emoción, no dura, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿cierto? Entonces dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así está pues en Mateo 13, 18. Del 18 al 23. Bueno, aquí cuando nosotros pues vemos para discernir un poquito, quería compartirles eh, algo que encontré por aquí, que me facilitaron, gracias a mi esposa, nos facilitó algunas cosas, una comprensión. Entonces dice, en la primera fase, cuando vamos a explicar o entender un poquito más acerca del primer tipo, ¿no? Dice, cuando, analizando la primera parte, oyendo cualquiera la palabra del rey y no entendiéndola, dice, viene el malo. Esa
el ego. En otros evangelios se habla del diablo, ¿no? Y en la parábola se habla pues de las aves que vienen y arrebatan lo que fue sembrado en su corazón. O sea, dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Esto nos daría algo a entender cuando habla del camino. Cualquiera que escucha la palabra, pues, y no le entiende, que viene el mal, o sea, que en otros evangelios también se habla del diablo, que es el mismo ego, en psicología se conoce como todos esos agregados psíquicos, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, pues bueno, dice, este corresponde a lo que fue sembrado junto al camino, ¿no? Pero esto decíamos que sembrado junto al camino nos da a entender pues que a las personas o al hombre se les siembra de diferentes maneras en el mundo, ¿acaso? O sea que no todos tienen la misma oportunidad de entender este asunto esotérico, ¿no? Pues ya lo dijo Jesús el Cristo, que la multitud, dice, las gentes, no pueden saber de los misterios del reino de los cielos, pero que sí pueden saberlo sus discípulos. Por eso es que a ellos les dijo, más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero esto pues, o sea, nosotros debemos entender que no se refiere a la parte material, ¿no? A los oídos y ojos físicos, materiales, que no nos habla de los órganos de los sentidos, sino pues que se refiere a los sentidos de percepción interna, a esos valores internos que cada una de las personas debe ir desarrollando, ¿no? Para percibir lo que no es físico, lo que es superior, o sea, lo divinal o la parte, es decir, digamos, de las dimensiones superiores, ¿no? Porque nosotros estamos en una dimensión baja, o sea, una tercera dimensión en que todo lo físico nos envuelve, ¿no? Y a veces las personas a las que se refiere en esta clase de categorías que se hace de personas, a esta primera clase que vive es con los ojos y oídos abiertos a la vida, o sea, a las cosas de los sentidos. O sea, que intelectual y emocionalmente, pues, solo saben del mundo. Estos son los sembrados junto al camino, pues, porque yacen por entero en la vida. O sea, solo oye la enseñanza, pero no la entiende. Es más, dice, en la versión de Lucas, pues, hay una frase, eh, digamos, agrega una frase más que la que se da en Mateo y dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Miren, o sea, que el hombre toca el mundo material, el que registra, o sea, sus sentidos con la planta del pie, hablando textualmente como dice ahí. Pero en el lenguaje de las parábolas, pues, esto significa que, o sea, es el nivel más literal, natural, o sea, externo y sensual de la mente humana. Porque hay que recordar lo que se ha estudiado en la gnosis, de que la mente tiene niveles, o sea, el físico es el sensual, el material, la mente sensual, pero hay una mente superior, o sea, pasando por una mente intermedia. Entonces, en este aspecto nos llama es a ahondar en esa mente interior, no quedarnos en esta mente sensual, o sea, de los sentidos, porque es la que piensa apoyándose solamente en lo externo. Entonces, en un sentido ya psicológico, desde, significa pues este punto en que la vida trafica en nosotros con todos los pensamientos mecánicos, o sea, maquinales. Visto así, pues es imposible que esa parte que obra maquinalmente o mecánicamente apoyada en cosas de la vida, comprenda pues las cosas que son esotéricas, íntimas, internas. Es decir, esas son las que caen junto al camino. En esta cita de Lucas dice que viene el diablo. En la versión de Mateo, como les decía, le llama el malo. Y pues en la parábola se dice que son las aves quienes se comen las semillas. Hablando de estas aves, pues representan, diríamos, los pensamientos negativos, ¿no? Todos los pensamientos derrotistas, en un aspecto pues que devoran la semilla, o sea, la palabra, que la destruyen. O sea, de modo que al oír la palabra rechazan las ideas esotéricas
y piensan mal de ellas, sospechan, se hace ciego y sordo. Aquí podemos ver que muchas veces cuando uno les habla, quiere hacerles entender estos misterios crísticos, pues algunos piensan, dicen en la mente, ¿no? Literal, así. ¿Será eso bueno? ¿Será del diablo? No, porque mi religión aquí en la Biblia dice así, textual, y aquí me dicen otras cosas, entonces no, dice eso puede ser, eso es negativo, eso es del diablo, o sea, viene que la mente maquina con esos pensamientos negativos llevados por el ego que en nuestro interior cargamos y nos aleja, no nos permite que la semilla llegue a nuestro corazón y pueda fructificar. Entonces, en esto aquí se habla pues de esta primera categoría de personas, ¿no? Aquí nos hemos detenido un poquito más porque vale la pena, porque como le decía Lucas, aumenta una palabra que es oleada, o sea, pisoteada, quiere decir, ¿no? Que no está en Mateo. Bueno, avanzando, dice. A la segunda categoría de personas corresponde a aquellas que sí poseen cierta clase de centro magnético con lo interno, ¿no? Que reciben este conocimiento gozosos, o sea, quieren enterarse de todo y comienzan a comparar con otras ideas que han estudiado. Pero el problema es que no profundizan en el conocimiento, que cuando las tienen que aplicar en sí mismos, vacilan y caen, o sea, porque les falta una raíz emocional y ante todo, pues, y ante las primeras dificultades, se alejan. Aquí vemos, o sea, las personas que se les da el conocimiento o llegan a estas enseñanzas y dicen, uy, sí, qué lindo, les gusta, les falta, está ahí, dice, está bien y todo, ¿no? Pero comienzan a decir, ah, no, por acá escuché esto, entendí, comienzan a comparar, a ver, esto con esto, sí, esto no, esto sí dicen igual, o se parece, o qué sé yo. Entonces, comienzan a hacer una comparación que no, o sea, no les ayuda a profundizar, porque para profundizar hay que practicar. Entonces, llegan y dicen, ya escuché esa conferencia, porque en la Gnosis hay conferencias que se dan en un primer nivel en forma cíclica, o sea, un ciclo de conferencias y luego se vuelve a iniciar para que aquellas personas que no han escuchado puedan integrarse, ¿no? Y comprender mejor. Y a veces se dice, otra vez lo mismo, cuando se habla de observarse a sí mismo, de observar, de respirar conscientemente, de aplicar la clave del sol. Entonces decimos, pero ya aplicó eso tan básico, aprender a escuchar, ya lo vivió, ya lo siente, ya lo está haciendo parte de sí, de su vida diaria para poder transformarse y cambiarse. Eso no quieren, entonces cuando ven las cosas así, no, mejor me voy por acá, que está acá, decía alguien, en tal lado me dan café con pan. Es una bromita. Y aquí no me dan nada de pronto, ¿no? Porque las personas van, les gusta, pero no llega a la emoción superior, a esa parte de la mente consciente. Se quedan solamente en un nivel intermedio en que sí me gusta, pero esas personas al no hacer, al no recibir, al no practicar lo que reciben, entonces se quedan ahí y no dan fruto. Por eso dice pues que faltos de una raíz emocional, ante las primeras dificultades se apartan, así nada más. Entonces, para que las ideas esotéricas nos influyan, pues dice, debe llegar a nuestras emociones de tipo superior, o sea, al corazón, ¿cierto? Por eso es que habla del corazón bueno. Entonces, esta categoría de hombres es el teórico. Entonces, eh, y no puede, pues, al no practicar, no puede hacer y dar su fruto. La tercera, pues, categoría se refiere a los que entienden, o sea, al aspecto ya, que entienden y comprenden la palabra, pero algo anda mal en su aporte emocional, ¿no es cierto? Las espinas se refiere a ese aspecto emocional, a los intereses emocionales,
Los espinos y abrojos representan esa vida emocional. O sea, las malas emociones no pueden dar buen fruto, pues están ahogadas por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. En este aspecto, como decíamos, pues a veces las personas sí llegan y entienden y saben lo que tienen que hacer. Y se los ve al inicio, o sea, con toda la emoción superior de hacer y trabajar sobre sí mismo y ayudar y servir a los demás. Pero ¿qué sucede? Que le llegó un trabajito. Dice aquí, este trabajito me salió gracias a todo esto, me salió un buen trabajo, voy a ganar más, todo, voy a estar mejor. Pero ¿qué sucede? Que ese trabajo se lo lleva de la gnosis, se lo lleva de las enseñanzas, porque se lo lleva a un lugar en donde está alejado y no puede asistir, por ejemplo, para eh, seguir con el conocimiento. En ese aspecto, pues, o sea, por eso dice, son ahogados, porque las preocupaciones de la familia, de todo, del trabajo, de que quiero más, viene y todo, y que si voy a esto me voy a perder de asistir a una fiesta o las cosas comunes de la vida, que aún sabiendo y entendiendo este conocimiento, pues se aleja, no le permite esas espinas, esos distractores, digamos, emocionales, esos intereses emocionales, esas espinas los alejan de la enseñanza. Y la cuarta categoría, pues, es la que dice la buena tierra. Son los que al oír con corazón bueno y recto, pues retienen la palabra y lo que es lo mejor, que llevan su fruto con perseverancia, que quiere decir los que la viven y la transmiten, o sea, se convierten, o sea, en misioneros. Ese es el que lleva el fruto con perseverancia, que están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas, pues, y los guíe en todo momento. Es decir, que somos los llamados a sembrar esa semilla del Evangelio crístico de salvación, donde quiera que estemos. Y especialmente es con el ejemplo, pues, ¿no? Porque como decía, estamos llamados a ser, o sea, esos misioneros del Cristo vivo, ¿no? Entonces, cuando revisando algo sobre ser el misionero del Cristo, aquí hay una partecita del maestro Samael, nuestro avatara de esta era de Acuario, en donde exhorta, él dice, queremos misioneros en los cuales resplandezca realmente la belleza del espíritu y la fuerza del amor. Para que resplandezca esa belleza del espíritu y la fuerza del amor. Nosotros, Samael, decíamos, nos exhorta a que realmente seamos misioneros en donde la belleza del espíritu y la fuerza del amor pues resplandezca realmente en nosotros. Misioneros que siendo científicos también sean poetas, o sea, tener esa parte sensible, pero también tener la, digamos, la parte científica, ¿no? O sea, de la comprobación. Misioneros que sepan amar verdaderamente a la humanidad entera. Dice, fuera de nosotros la ira, la codicia, la envidia, la lujuria, el orgullo, o sea, todos esos agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos y que no nos dejan avanzar y prosperar en el camino esotérico. La enseñanza gnóstica pues nos lleva a hacernos conscientes de estas enseñanzas que nos han dejado los maestros a través del tiempo. Pues el Cristo ya lo dijo, si alguien viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y este trabajo de seguir al Cristo y de avanzar y hacer este trabajo, ¿no es cierto? Recalcando y volviendo a hablar de esto, está sintetizado en estos tres factores de la revolución de la conciencia que nos entrega, como es el factor morir, el factor nacer y el servicio por la humanidad. Entonces, no vamos a hablar más ya sobre esto, dadas las circunstancias, y lo que hacemos es, pues, invitarlos a las personas que quieren ahondar y profundizar en estas enseñanzas para develar estos misterios, seguir acompañándolos los domingos en estos discernimientos que dan y también ahondar en la ciencia gnóstica, ¿no? Estudiar la gnosis en los distintos lugares donde se transmite, ya sea físicamente o vía Zoom, gracias a esta plataforma de Zoom, que puede también llegar a muchas personas que de pronto hay lugares en donde no se transmite esta enseñanza.
Bueno, sin más, les agradecemos infinitamente pues vuestra atención. Muchas gracias y que Dios los bendiga y nos bendiga a todos, de más sabiduría, más comprensión, para que nuestro corazón sea eh, ese lugar que con ese anhelo espiritual nos permita dar un buen fruto y poderlo multiplicar. Haber sido sembrados para convertirnos en sembradores, como dice el maestro, seres misioneros del Cristo, pero del Cristo vivo. Bueno, muchas gracias, hermanos. Paz inverencial.